lo que acabamos de ver es terriblemente importante desde el punto de vista conceptual, ¿eh? O sea, porque supuso una revolución en la física. El nacimiento de un área hasta ese momento absolutamente desconocida, ¿vale? Un cambio de paradigma, o sea, un cambio en el modo de entender la propia naturaleza de las cosas. Fue la revolución de la cuántica, ¿no? Que eso nació en 1900 con Planck y se fue desarrollando paulatinamente, pues eso, hasta finales de los años 20, años 30 del siglo XX, ¿no? Hasta 1930, por ahí, surgió y se desarrolló plenamente toda un área hasta entonces completamente desconocida de la física. O sea que, desde el punto de vista conceptual, es de primerísima magnitud. Bien. Ahora vamos a ver cómo ese desarrollo fue afectando también al modo, ya no solo de entender la luz, sino al modo de entender los átomos y las moléculas. Y eso nos interesa particularmente para el tema de la espectroscopía, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué relación hay cuando se absorbe la energía de un fotón? ¿Vale? No ya por un electrón en el efecto fotoeléctrico, sino cuando un cuerpo, el cuerpo negro, por ejemplo, que está compuesto de átomos o moléculas, según sea un sólido pues metálico o molecular o lo que sea, cuando ese cuerpo absorbe luz, esa energía, la energía del fotón desaparece y pasa a la molécula o al átomo que compone ese cuerpo, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace el átomo o la molécula con esa energía? ¿Y ese átomo o esa molécula es capaz de absorber cualquier cantidad de energía? ¿O no? Bueno, pues a esa relación se llegó una vez que Planck hizo su suposición y Albert Einstein hizo la explicación del efecto fotoeléctrico, se dio un paso más. Ya se había explicado la emisión del cuerpo negro, gracias a Planck, y el efecto fotoeléctrico, gracias a Einstein. Pero todavía quedaban fenómenos sin explicación. Y ese fenómeno sin explicación es la luz que emiten los átomos libres, ¿vale? Fijaos, esto es un cuerpo caliente incandescente. Bien, eso ya sabemos que es un cuerpo negro, ¿eh? Y que da igual de qué material esté hecho el cuerpo incandescente. Todos los cuerpos emiten siempre la misma intensidad, las mismas longitudes de onda, independientemente de su composición, solo depende de la temperatura a la que esté. Luego ahí tengo un cuerpo a una cierta temperatura que está emitiendo, incluido en el visible, ¿vale? Perfecto. Entonces, cuando yo analizo esa luz, separo esa luz con un prisma y descompongo la luz, veo que en la zona visible, por supuesto, hay más radiación, aunque yo no la veo, infrarroja y ultravioleta. Pero bueno, centrándome solo en el visible, veo que ese cuerpo está emitiendo todas las longitudes de onda de modo continuo entre el violeta y el rojo. Cualquier longitud de onda que te imagines entre el violeta y el rojo están todas. Es un continuo. Perfecto, es un espectro continuo. Y la mezcla de todos esos colores es la luz blanca que está emitiendo ese cuerpo, por ejemplo, una bombilla. Muy bien. Bueno, pues lo curioso es que sabiendo que esa luz que sale de este cuerpo tiene todas las longitudes de onda, si yo esa luz la paso a través de, por ejemplo, una burbuja de cristal transparente, por tanto, que dentro tiene un gas, la luz atraviesa ese gas, y si ahora esa luz que ha atravesado ese gas la paso a través de un prisma y la descompongo, veo que me faltan longitudes de onda. Por ejemplo, ahí aparece una raya negra y ahí una línea negra. O sea, alguien ha robado longitudes de onda. O dicho de otra manera, lo que componga este gas, ya sean átomos o moléculas, lo que componga este gas ha absorbido unas longitudes de onda muy determinadas. Y solo esas, porque solo faltan algunas longitudes de onda muy concretas. Y también muy curioso, dice, bueno, eso es como absorbe, pero ¿qué sucede si yo ahora esta nube de gas, por ejemplo, hago que pase una corriente eléctrica a través de ella? Pues entonces sé que el gas se excita y este gas empieza a emitir su propia luz. Entonces hago que este gas se excite, emita su propia luz, y esa luz que está emitiendo este gas la paso a través del prisma y la descompongo.
Entonces veo que la luz que está emitiendo este gas no es una luz continua, como la lámpara, sino que está emitiendo solo algunas longitudes de onda muy concretas, solo algunas, que además coinciden justo con las longitudes de onda que habían desaparecido de la luz blanca cuando se había absorbido por ese mismo gas. O sea que ese gas absorbe y emite solo unas longitudes de onda muy determinadas. Bueno, la física clásica era incapaz de explicar esto. Pero ¿cómo con solo esas longitudes de onda? O sea, ¿por qué un cuerpo solo puede absorber esta longitud de onda o esta o esta? Y solo esas. ¿Por qué no puede absorber cualquier otra longitud de onda? ¿Y por qué cada cuerpo absorbe solo las suyas? Es como si fuera un código de barras, como un DNI. Cada cuerpo tiene sus longitudes de onda, ¿no? Pues esto no tenía explicación, ¿vale? Esto es la misma experiencia, ¿no? Luz blanca, la separo, esto es una red de difracción que hace lo mismo que un prisma, pero mejor. Ya veremos la red de difracción más adelante. Entonces, me separa y veo que es un espectro continuo. Si tengo un gas caliente o hago que pase corriente a través, se excita, emite la luz y cuando separo esa luz veo que no es un espectro continuo, sino que ese gas está emitiendo solo unas longitudes de onda muy determinadas. Y si ahora la luz blanca la hago pasar a través de este gas, pero el gas frío, pues entonces veo que de todas las longitudes de onda que emitía el blanco, algunas se las ha quedado el gas, han desaparecido, han sido absorbidas. ¿Y qué coinciden esas líneas oscuras justo con las líneas que emite ese gas cuando está excitado? Aquí tenéis un ejemplo concreto, que de hecho es el que trabajó Bohr, Niels Bohr, que ahora veremos que es el tercer gran personaje en todo esto, ¿no? Aquí dentro de esta lámpara hay hidrógeno, gas, hidrógeno gaseoso. Y lo que hago es pasar corriente eléctrica. Aquí hay dos electrodos, hago pasar corriente eléctrica y entonces ese gas, al pasar la corriente, se excita y empieza a emitir su propia luz. Veis que esta es una bombilla encendida, una lámpara, ¿no? Pues eso es gas emitiendo luz. Bien, si esa luz yo la descompongo, es lo que os he dicho antes, aparecen solo una longitud de onda. En el caso del hidrógeno, pues aparece a 410 nanómetros, a 434 nanómetros, a 486 nanómetros y a 656 nanómetros. Y dice, coño, pero ¿cómo puede ser tan específico? Solo esas longitudes de onda y nada más que esas longitudes de onda. ¿Y a qué se debe eso, no? Bien, eso le pasa a todos los elementos. Fijaos, esto es una lámpara de hidrógeno, la que acabamos de ver, pero si dentro de esa lámpara lo que hay es helio y analizo la luz que emite, que es esa luz así anaranjada, veo que tiene esas longitudes de onda. O el neón, que es esa luz, pues tiene esas longitudes de onda. El argón, pues esas. El mercurio, las suyas. ¿Veis? Todos emiten luz, pero cada uno una luz distinta que cuando la descompongo en realidad es la suma de una serie de longitudes de onda concretas. Bien, el primero que dio una explicación a esto, que también recibió, aquí todos recibieron el premio Nobel, ¿eh? Max Planck recibió el premio Nobel por el tema del cuerpo negro, ¿no? Einstein recibió el premio Nobel por el tema del efecto fotoeléctrico y Niels Bohr también recibió el efecto fotoeléctrico por esta interpretación que vamos a ver aquí. La interpretación del espectro de hidrógeno, que es esto. ¿Por qué solo esas líneas, no? Pues Bohr razonó del siguiente modo. Si es cierto que la radiación está compuesta de fotones cuya energía es h nu, y eso se lo debemos a Planck y a Einstein, si es cierto eso, entonces el hecho de que solamente ciertas frecuencias de luz sean emitidas o absorbidas, efectivamente solo esta frecuencia, esta y esta, el hecho de que solamente ciertas frecuencias sean absorbidas o emitidas por los átomos de hidrógeno indica que un átomo de hidrógeno solo puede existir en determinados estados de energía. Claro, si el hidrógeno siempre emite o absorbe la misma frecuencia, quiere decir que siempre absorbe el mismo tipo de fotón. Por tanto, siempre está absorbiendo la misma cantidad de energía y solo absorbe esa cantidad de energía. Lo cual quiere decir que entonces el átomo de hidrógeno solo puede existir en este nivel de energía o en este, y por eso siempre el cambio es siempre el mismo, ¿vale? Y después puede existir en un tercer estado de energía. Y entonces solo podrá absorber el fotón que tenga justo
ese salto de energía. Así que si solo se absorben o emiten determinadas frecuencias, eso está indicando que el propio átomo de hidrógeno solo existe a determinadas energías fijas. Es decir, que el átomo de hidrógeno no puede tener cualquier energía. No. O tiene esta energía o ya tiene esta. Y todas las energías intermedias no puede estar en esas energías. Eso hace que siempre la energía que le hace falta para cambiar de estado sea siempre la misma, porque o está aquí o está aquí. Y la diferencia de energía entre estos estados es la que es. Por lo cual, siempre, si absorbe energía, siempre va a ser la misma cantidad. Bien. Claro, esto fue un paso de gigante, ¿eh? Fue el primero que habló de los niveles o estados de energía. Vosotros estáis ya acostumbrados a hablar, o que os digan, ¿no?, los niveles de energía, los estados de energía, de átomos, de moléculas. Muy bien. Pues el que introdujo ese concepto de que los propios átomos, las propias moléculas, solo podían existir a ciertas energías, que su propia energía estaba por tanto cuantizada, ese concepto es de Niels Bohr. Aquí se ve a los dos, a Niels Bohr y Albert Einstein, pues dialogando, ¿no?, discutiendo sobre este tema. Entonces, Bohr postuló, por tanto, que un átomo puede tener solo determinadas energías. O tiene esta, o ya la siguiente que tiene es esta. Y siempre son los mismos valores de energía. O sea, el átomo solo puede existir a determinadas energías. Bien, y llamando a esos estados niveles o estados de energía. Muy bien. Entonces, cuando un átomo pasa de un estado de energía E2 a otro de más baja energía E1, ¿vale? Está pasando de un estado E2 a un estado E1 de más baja energía, está cayendo en energía, emite un fotón de luz cuya energía, por tanto, la frecuencia, porque la energía del fotón es h por nu, y h es una constante, luego, cuya energía, por tanto, cuya frecuencia, vendrá dada por esta expresión. Como la energía tiene que conservarse, la energía que ha perdido la molécula o el átomo, en este caso el átomo de hidrógeno, al pasar del estado 2 al estado 1, que ha caído en energía, ¿esa energía desaparece? No, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿En qué se transforma? En un fotón. Un fotón que tendrá exactamente esa energía, para que la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Por tanto, si ha desaparecido, toda ella está ahora en forma de un fotón, que tendrá la energía h nu justo correspondiente a la diferencia de energía entre los estados. Así que al caer de un estado E2 a E1, esa diferencia de energía no desaparece, sino que se transforma en la energía de un fotón. Y por tanto, de acuerdo con Einstein, sería h nu, ¿vale? Esto es de Bohr, los estados de energía es de Niels Bohr, y la energía del fotón es de Albert Einstein, ¿veis? Unos iban construyendo sobre lo que habían hecho otros. Bien, así que ya sabemos lo que sucede en un átomo o una molécula cuando absorbe o emite luz. Lo que está haciendo ese átomo o molécula es cambiar su estado de energía. Porque resulta que ahora sabemos que los átomos y moléculas solo pueden estar en determinados estados de energía. Y por tanto solo pueden absorber o emitir esas diferencias de energía entre los estados. Y solo esas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis representados tres estados de energía: el estado E1, el E2 y el E3. Bueno, pues este átomo o molécula pues podría caer, por ejemplo, desde un estado excitado E3 a un estado E1. ¿Por qué? Porque puede estar a esta energía o a esta o a esta. Entonces, este podría caer a E2 o puede caer a E1. Y si está en E2, pues puede caer a E1, ¿vale? Bien, con lo cual, ¿cuántos saltos hay aquí posibles en este esquema? Pues solo hay tres saltos posibles. O cae de E3 a E2, o cae de E3 a E1, o cae de E2 a E1. No hay más posibilidades. Y como cada diferencia de energía es distinta, este salto es distinto que este y es distinto de este, el salto de E3 a E1 es el mayor. Cada energía es distinta y por tanto el fotón que se emite es de una energía diferente, es decir, de una frecuencia diferente. Entonces yo vería en ese caso, por ejemplo, tres líneas. Cuando cae de E3 a E2, pues la diferencia de energía no se pierde, sino que se transforma en un fotón que tenga justo esta energía, esa diferencia de energía. Entonces, como de los tres saltos este es el más pequeño, pues quiere decir que es el que tiene menos energía. Y como es el que tiene menos energía, pues es el que tiene menos frecuencia. Y como es el que tiene menos frecuencia,
pues es el que tiene más longitud de onda. Una mayor longitud de onda implica menos energía. Por eso veis que aquí se representa longitud de onda mucho más grande que aquí y mucho más grande que aquí. ¿Veis? Si ahora voy al siguiente salto de E2 a E1, pues es un poquito más grande que este, ¿vale? De E2 a E1 es un poquito más grande. Entonces, si la energía es mayor, el fotón que se emite es de mayor energía. Por tanto, una frecuencia mayor. Por tanto, una longitud de onda menor. Y por eso, ¿veis? La longitud de onda es más pequeña. Por ejemplo, esto emite en el rojo y esto ya está emitiendo en el verde, ¿vale? Bien. El rojo, su frecuencia, su longitud de onda es de 700, el verde es de 500. Bien. Y ya el mayor salto de todos, el más energético, es de E3 a E1, un salto muy grande. Por tanto, el fotón que se emita será de alta energía. Alta energía quiere decir alta frecuencia. Y alta frecuencia quiere decir longitud de onda pequeña. ¿Veis? Y aquí ya la longitud de onda es muy chiquitita. Esto caería a lo mejor en el azul, que ya estamos hablando de 400 nanómetros. ¿De acuerdo? Bien. Bien, luego, efectivamente, esta hipótesis de Bohr, de que los átomos o moléculas solo pueden existir en determinado estado de energía, justifica plenamente y explica completamente por qué los átomos o moléculas solo emiten determinadas longitudes de onda. Porque es que ellos mismos solo pueden existir en determinados estados de energía. Por tanto, los intercambios de energía posibles son muy pocos. Los saltos que se puedan dar, los distintos saltos que se puedan dar entre esos estados de energía. Perfecto. Pues esa es la explicación final, ¿no? de esto. Por tanto, ¿qué conclusiones esenciales sacamos de esto respecto a la interacción radiación-materia? Bueno, ya lo hemos dicho, los átomos, iones y moléculas pueden existir solo en ciertos estados de energía. Perfecto. Cuando una especie cambia su estado absorbiendo o emitiendo luz, la cantidad de energía radiante, por tanto la cantidad de energía de esa luz, de ese fotón, que es h nu, es exactamente igual a la diferencia de energía entre los estados. Esto viene de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Entonces, si mi átomo o molécula ha cambiado de estado, pues la energía que sobra se va en forma de luz, pero completamente, no se pierde energía por el camino, se transforma completamente en la energía de un fotón. Y por tanto, la frecuencia de la luz que se emite o se absorbe, pues es la justa para que al multiplicar por h, que es la constante de Planck, me dé la energía de ese fotón que sea justo la energía que hace falta para cambiar de un estado a otro estado, de ese átomo o esa molécula. Y ahí tenéis la ecuación, ¿vale? La diferencia de energía entre los estados de un átomo o molécula será exactamente igual a la energía del fotón que se absorbe o se emite cuando ese átomo o molécula cambia de estado. ¿Vale? Bien. Perfecto. Pues con esto ya podemos hacer una interpretación general de los tipos distintos de interacción de la luz con la materia. Y por tanto podemos ver la base de cada una de las técnicas espectroscópicas. Y vamos a hacer un repaso de todas las técnicas espectroscópicas, un repaso muy rápido. Pero vamos a ver que un fenómeno es la emisión de luz, otro fenómeno es la quimioluminiscencia, otro fenómeno es la absorción de luz y otro fenómeno es la fotoluminiscencia. Pero podemos explicar todos esos fenómenos que se observan, que se experimentan y que se usan como técnicas analíticas, como técnicas instrumentales. El fundamento de todos esos fenómenos se puede explicar con lo que acabamos de ver, ¿vale? Es decir, con los postulados de Planck, Einstein y Bohr, que al final ha acabado en que los átomos o moléculas solo pueden estar en determinados estados de energía y que cuando al cambiar entre estados absorbe o emite luz, el fotón que se absorbe o se emite es justo, tiene la energía justa, por lo tanto la frecuencia justa, que corresponda al salto de energía entre esos estados para el átomo o la molécula. Bien, con eso ya podemos hacer la interpretación de todas las técnicas, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver algunas generalidades de la medida espectroscópica y después analizamos ya cada técnica en particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todas estas técnicas es estimular a la muestra. Si tú no estimulas a la muestra, no obtienes ninguna respuesta. Y si no obtienes ninguna respuesta, no hay nada que medir. Y si no hay nada que medir, pues no puedes determinar ni qué analito está ahí, qué especie, ni en qué cantidad está. Luego lo primero es
darle un estímulo a la muestra para que reaccione de algún modo. Bien, y nosotros medimos la respuesta. Bien, ¿cuántos modos tenemos de estimular a la muestra y que eso produzca luz que yo pueda medir? Bien, pues se puede estimular, por ejemplo, por tanto, para estimularla hay que darle energía, ¿vale? Hay varias formas de darle energía. La primera sería, digamos, con calor, que es lo que tenéis aquí representado, ¿vale? Esto es una llama, y aquí en esta espatulita, en una pequeña espatulita de metal, he cogido una sal de cobre, ¿vale? Una sal de cobre. Y pongo esa espatulita en la llama, y debido a la temperatura tan alta de la llama, pues parte de los átomos que componen esa sal de cobre se salen del sólido, se atomizan, por tanto se forma una especie de vapor de ese material, y esos átomos a la temperatura de la llama, que ya son átomos libres, átomos de cobre libres, pues al excitarse debido al calor de la llama y caer al estado fundamental, emiten sus propias líneas, las propias líneas las que emite el cobre. Y es muy característico porque la llama que emite el cobre es una llama verde. La luz que corresponde al cobre, el cobre excitado, es una luz verde, como estáis viendo ahí. Muy bien. Luego, con calor puedo estimular y hacer que ese elemento emita su propia luz, y por tanto lo puedo detectar específicamente a él. En este caso el cobre, ¿no? Otra forma de estimular es con energía eléctrica, en las lámparas que ya hemos visto, ¿vale? Esta bombilla está llena de gas argón. Son átomos libres de argón. Yo hago pasar una corriente eléctrica entre un polo y otro, y el paso de esa corriente hace que los átomos de argón que están ahí se exciten y emitan su propia luz. Y entonces esa luz emitirá, estará compuesta de las longitudes de onda típicas del argón. Entonces podré detectar el argón y medir específicamente el argón. Aquí, ¿cómo estimulé al cobre? Con el calor de una llama. Aquí, ¿cómo he estimulado el argón? Con electricidad. ¿Hay más formas de estimular la muestra? Sí, la puedes estimular con luz. Por ejemplo, esto es tónica, agua de tónica, que tiene quinina. Eso ya lo vimos en su momento. Y entonces resulta que la quinina, si la ilumino con luz ultravioleta, ya os lo demostré también en un vídeo con una botella de tónica y un detector de billetes falsos, pues la tónica, que tiene quinina, si la ilumino con luz ultravioleta, se excita, se estimula la quinina y empieza a emitir su propia luz. ¿Veis? Aquí estoy iluminando con un láser ultravioleta, que cuando ese láser atraviesa la quinina, veo que la quinina empieza a emitir su propia luz, esa luz celeste propia de la quinina. Luego, ¿cómo he hecho que la quinina se ponga a emitir luz? ¿Ha sido con calor? No. ¿Ha sido con electricidad? No, ha sido con luz. La he excitado con luz ultravioleta. Y entonces he hecho, al estimularla, que la propia quinina se ponga a emitir su propia luz que puedo detectar y que puedo medir. Y todavía hay una cuarta posibilidad, que es mediante reacciones químicas. Por ejemplo, esto que se ve aquí tan brutal, esto es sangre, esas manchas luminosas. Cuando la sangre se hace reaccionar con luminol, esa reacción química produce un producto, valga la redundancia, ¿no? Genera un producto que nace ya en un estado excitado. Entonces, ese producto que nace en el estado excitado, al caer a su estado de más baja energía, emite su propia luz, que puedo detectar. Entonces, el luminol se usa muchísimo en todo el tema de criminología y el tema forense y todo eso, porque para detectar trazas de nada, restillos que no se ven a simple vista de sangre, pues pones luminol, iluminas con luz ultravioleta y detectas inmediatamente. ¿Cómo estoy yo ahí excitando, estimulando a mi especie, en este caso la sangre, en particular el hierro de la sangre, ¿no? Pues con una reacción química, haciéndolo que reaccione con luminol, ¿vale? Luego hay varios modos de estimular a mi especie y hacer que emita luz, en las técnicas espectroscópicas. Y yo después ya esa luz la mido y puedo saber
qué especie es y cuánto hay, ¿vale? Puedo estimularlo con calor, puedo estimularlo con corriente eléctrica, puedo estimularlo con luz o puedo estimularlo con una reacción química. Cada uno de esos es una técnica diferente, ¿de acuerdo? Y a esto habría que añadir cuando lo que mido no es la luz que emite, sino la luz que absorbe mi especie, que eso ya sería una técnica de absorción, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, fijaos que cuando nosotros estimulamos a nuestra especie, ¿vale? Nosotros siempre suponemos que nuestra especie está en el estado fundamental, porque es una realidad. Es decir, a la naturaleza no le gusta estar en estados de alta energía. Por eso los estados de alta energía son inestables. Y algo que tiene mucha energía inmediatamente explota o evoluciona o se cae o se destroza porque no es estable. Las situaciones de alta energía no son estables y evolucionan con el tiempo hacia situaciones de menor energía. Por eso, si tú un sistema, por ejemplo, gaseoso o una disolución o lo que quieras, lo tienes ahí, pues todas las moléculas van a estar en el estado fundamental, al menos en el estado electrónico fundamental, ¿vale? A ese estado de más baja energía le llamamos estado fundamental y se le suele asignar el número 0, ¿vale? El estado fundamental. Entonces, cuando llega el estímulo, ya sea una llama, ya sea una corriente eléctrica, ya sea luz, una reacción química, pues lo que hace ese estímulo, esa energía que le estoy dando es que parte de esas moléculas que estaban tranquilamente en su estado de más baja energía, pues pasen a estados de mayor energía. A esos estados de mayor energía le llamamos estados excitados, ¿vale? Aquí sería un primer estado excitado, un segundo estado excitado y hay muchos más, ¿vale? Lo que pasa es que para hacer simple el esquema, aquí en este esquema he dibujado solo el estado fundamental y los dos primeros estados excitados. Y estas son las energías que puede tener esa especie, no puede tener otras. No podría estar aquí, no. Y aquí, y aquí, y aquí, no. O tiene esta energía, o tiene esta, o tiene esta, ¿vale? Por eso las longitudes de onda que absorbe siempre son las mismas. Bien. ¿Y qué sucede una vez que esas moléculas ya las he estimulado? Esos átomos o moléculas los he estimulado y están en el estado excitado 1 o en el estado excitado 2. Pues que, como os he dicho, los estados de alta energía no son estables y con el tiempo evolucionan, es decir, se relajan. A eso se le llama proceso de relajación. Bien, y podemos distinguir los procesos de relajación en dos grandes familias. Hay especies que se relajan emitiendo luz, es decir, esa energía extra que yo le he dado la pierde, porque quiere perderla, la pierde emitiendo luz. O también se puede relajar mediante procesos que llamamos procesos no radiantes, ¿vale? Si se relaja emitiendo luz, digo que es un proceso radiante porque emite radiación, ¿vale? Y si se relaja, pasa del estado 2 a 1 o del estado 1 a 2, tanto se relaja, cae en energía, pero pierde esa energía por unos caminos distintos de la luz, por ejemplo a través de colisiones con otros átomos, con otras moléculas, ¿no? O en forma de energía cinética, va transformando esa energía sin emitir luz. A esos procesos de relajación se le llaman procesos no radiantes, porque la molécula consigue relajarse pero sin emitir luz. Transforma la energía, pero no a luz, sino a habitualmente energía cinética, por tanto temperatura, ¿no? Muy bien. Muy bien, la relajación no radiante ya la he descrito. Bien, las posibilidades de relajación, de bajar de los estados excitados al estado fundamental, son distintas en átomos y en moléculas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque tanto los átomos como las moléculas solo pueden existir en determinados estados de energía, los estados de energía de los átomos son muchos menos que los estados de energía de las moléculas. Las moléculas pueden estar en muchísimos más estados de energía diferentes. Y eso hace que las posibilidades de salto entre estados sean muchas más, muchísimas más, en moléculas que en átomos. Y eso se va a ver en los espectros. Como ya hemos visto, en el espectro de un átomo son solo líneas. ¿Por qué? Porque hay pocos estados de energía. Mientras que en una molécula que hay tantísimos, más que líneas, suelen verse bandas, un montón de longitudes de onda, porque hay un montón de saltos posibles, ¿no?
Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bien, desde nuestro punto de vista espectroscópico, ¿cómo podemos obtener información a partir de esto? Bueno, pues hay dos modos fundamentalmente. O mido la radiación que está emitiendo, ¿vale?, mi especie, en las fotos que he puesto al principio, ¿no? Esa lámpara de argón, ese cobre que está en la llama, esa quinina que está siendo iluminada por ultravioleta, están emitiendo luz. Uno era luz verde, otro era una luz así como violeta, otro era luz celeste. Pues yo puedo medir esa luz que está emitiendo, ¿vale? Bien, eso da lugar a las técnicas que se llaman espectroscopía de emisión y las espectroscopías de luminiscencia. Ahora, en la siguiente transparencia o dentro de unas pocas, vamos a distinguir qué es emisión y qué es luminiscencia. En los dos casos la especie emite luz, pero reciben nombres distintos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se excitan de modos diferentes, ¿vale? Bien. Luego yo puedo medir la radiación que emite mi especie, que cuando cae del estado 2 al estado 1, del estado 1 al estado 0 o del estado 2 al estado 0, ¿veis? Estos tres saltos posibles, esos son longitudes de onda que emite que yo puedo medir. Y midiendo la cantidad de luz que emite, la cantidad de luz que emite será proporcional a la cantidad que hay de mi especie. Mientras más especie haya, más luz emite, porque hay más número de moléculas para emitir. Bien, pero además de medir la radiación que emite, podría medir la radiación que absorbe. ¿Por qué? Porque del mismo modo que mi especie solo emite determinada longitud de onda, también es verdad que solo absorbe determinadas longitudes de onda. Luego, para determinar si hay más o menos de mi especie, puedo medir la cantidad de luz que emite, que será directamente proporcional a la cantidad de especie que hay, o la cantidad también de luz que se absorbe, ¿vale?, que también dependerá de la cantidad de mi especie. Mientras más especie haya, mientras más concentrado esté, pues más luz se va a absorber, hay más probabilidad de que se encuentre un fotón con mi especie y por tanto que se produzca la absorción. Así que, y esas técnicas serían las técnicas de espectroscopía de absorción. Yo puedo medir la luz que absorbe mi especie o la luz que emite mi especie, ya sea por emisión o luminiscencia, que ahora vamos a aprender a distinguirlas. Bien, empezamos con la emisión y la quimioluminiscencia. ¿Por qué las agrupo? Porque tanto en los procesos de emisión como de quimioluminiscencia el estímulo es un estímulo no radiante. Es decir, son todos aquellos procesos que hacen que mi especie emita luz, pero sin excitarla con luz. Por tanto, cuando la estoy excitando con calor, o la estoy excitando con una corriente eléctrica, o la estoy excitando con una reacción química. Cuando yo excito a mi especie con una reacción química, a eso le llamo quimioluminiscencia, ¿vale? Cuando yo excito a mi muestra, ya sea con una corriente eléctrica o con calor, y mi especie se pone a emitir, a esos procesos le llamo procesos de emisión, porque he excitado a la muestra sin luz. He hecho que emita luz sin yo darle luz, ¿vale? Entonces a ese proceso se le llama emisión. ¿Veis? Entonces yo le doy un estímulo, que puede ser térmico, eléctrico o una reacción química, y mi muestra, que está representada aquí por esta bola informe, pues se pone a emitir luz en todas direcciones. ¿Qué luz está emitiendo? La luz propia de la especie que esté emitiendo ella, sea argón, sea cobre, sea quinina, ¿no?, haciendo alusión a la foto que hemos visto antes, y esa luz que emite la puedo medir pues en cualquier dirección. Bien, y esa especie emitirá su propia longitud de onda. Entonces yo puedo medir, pues yo qué sé, venga, voy a medir el salto de 2 a 0, que sé que sale a esta frecuencia, a nu sub 2. O no, o voy a medir el salto 2 a 1, que sale a la frecuencia nu de 2 a 1. O voy a medir esta frecuencia. Elijo la que a mí me interese y mido cómo varía la intensidad de luz a esa frecuencia con la concentración, ¿vale? Y entonces ya puedo establecer una relación entre la intensidad de luz que se emite a esa frecuencia y la cantidad que hay de mi especie. De esa manera lo que hago es calibrar y ya tengo una relación entre una señal, que es la intensidad de luz emitida, y la concentración. Y ya tengo la recta calibrada. O puedo usar adiciones estándar o lo que quiera.
pero ya tengo una señal que medir que es proporcional a la concentración. Bueno, lo que caracteriza a todo lo que he puesto aquí es que el modo de pasar, o sea, de estimular a las moléculas, hacer que se exciten, que pasen del estado fundamental a los primeros estados excitados, veis que aparece como líneas discontinuas. Ya lo hemos dicho, estamos excitando sin usar luz, por tanto, por caminos no radiantes, ¿eh? Ya sea calor, temperatura, ¿no? Ya sea corriente eléctrica o una reacción química. Muy bien. Entonces, si yo hiciera un barrido de la luz que se está emitiendo, la descompongo, ¿vale? Y represento lo que observo. A cada longitud de onda, ¿qué intensidad de luz veo? Hay longitudes de onda en las que no veo nada, está todo completamente oscuro, no hay nada, y otras longitudes de onda en que empieza a subir la intensidad hasta llegar a un máximo y después disminuye hasta volver a llegar a un disminuye. Entonces, si represento la intensidad frente a la longitud de onda para este esquema de aquí, pues a longitudes de onda muy pequeñas, longitud de onda pequeña quiere decir frecuencia grande, y frecuencia grande quiere decir alta energía. Aquí detecto 3 frecuencias, luego 3 energías distintas que corresponden a estos 3 saltos. El de longitud de onda más pequeña será el de frecuencia mayor, el de mayor energía. Pues de estos saltos, el que tiene mayor energía es el salto de 2 a 1. Luego esa será la longitud de onda de las moléculas que están cayendo del nivel 2 al nivel 0. La siguiente, el salto intermedio, es el salto entre 1 y 0, que es menor que el anterior, pero mayor que este salto de aquí. Entonces, este sería el salto intermedio, que si os fijáis, resulta que tiene mayor intensidad, o sea, hay más luz de esa longitud de onda que de esta. Por lo que sea, ya veremos de qué depende la intensidad de la luz. Pero desde mi punto de vista espectroscópico, a mí me interesaría, en vez de medir esta longitud de onda, que su intensidad es chiquitita, o sea, es una luz muy tenue, por tanto difícil de medir, sujeta por tanto a mucho error, pues prefiero medir este salto que me da mucha luz. Por tanto, si tengo mucha luz, tengo una señal clara, que la puedo distinguir perfectamente del ruido, ¿eh? Entonces seleccionaría esta longitud de onda para medir esa especie, ¿no? Y ya la longitud de onda mayor, por tanto, la frecuencia más pequeña y la mínima energía, el salto más pequeño, pues sería el salto de 2 a 1, este de aquí, ¿vale? Bien, cuando represento la intensidad, cómo varía la intensidad de luz en función de la longitud de onda o de la frecuencia, a eso le llamamos espectro, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Esto es lo que yo observaría cuando descompongo la luz, ¿veis? Veo luces, estos son violetas, azules, verdes, naranjas, rojos. Y esto sería el espectro que corresponde a esto, ¿vale? Yo sé que cada una de estas luces corresponde a una longitud de onda determinada, en nanómetros, ¿no? Pues esto cae a 400 no sé qué, y esto tal, y esto a 500 no sé cuánto, ¿vale? Y ¿a qué estoy representando en el eje? La intensidad. ¿Y la intensidad qué es? La cantidad de luz. ¿Y la cantidad de luz, yo cómo la noto? En que veo una cosa más luminosa. Es decir, que estoy recibiendo mucha más luz, que casi me tengo que tapar, ¿no? Hay mucha cantidad de luz. Aquí, por ejemplo, veis que aquí hay una franja muy intensa, muy luminosa, pues por eso se ve aquí este pico tan alto. O aquí, que esto se ve oscurito, y de repente en medio una línea muy luminosa, pues eso es este pico de aquí. ¿Veis? Entonces, cuando veis un espectro, en realidad lo que hay en pantalla es esto de aquí, solo que he medido con precisión la cantidad de luz que recibo a cada longitud de onda. Entonces, a esta longitud de onda de aquí, que se ve que es muy intensa, pues detecté una gran intensidad, ¿vale? Mientras que otros puntos más oscuritos, o sea, con menos intensidad, una luz más apagada, pues quiere decir que hay menos fotones, que hay menos intensidad, pues también lo he podido medir. Entonces, cuando represento, pues lo que veo son estas banditas de aquí. Sube y baja en intensidad en función de la longitud de onda. Esto sería el espectro. Espectro de emisión, ¿vale? Porque aquí se está emitiendo luz y yo estoy registrando la intensidad de luz emitida en función de la longitud de onda. Aquí tenéis otro ejemplo para un átomo, ¿veis? Esta línea se vería así y estas dos líneas se verían así en el espectro. O esto de aquí, ¿veis? Todas esas líneas corresponden a estas líneas de aquí. Bien, pues eso es un espectro. Bien, ya hemos visto emisión y quimioluminiscencia. Bien, pues ahora vamos a ver procesos de absorción y fotoluminiscencia. ¿Por qué los A1? Porque en estos dos procesos tienen en común que el estímulo es luz,
Obviamente, si se está produciendo absorción de luz, pues es evidente que estoy estimulando con luz. Si está absorbiendo luz, que eso es absorción, pues se está excitando la molécula que sea, pasando a un estado de mayor energía. Por tanto, en procesos de absorción estoy estimulando con luz. Y el proceso de fotoluminiscencia es el ejemplo de la quinina que os he puesto antes, ¿no? Es cuando yo ilumino con una determinada luz de energía suficiente para excitar a mis moléculas, y ahora ya mis moléculas emiten su propia luz. Esa luz que emiten, cuando yo estoy excitando con otra luz, esa luz que emiten, a esa luz se le llama fotoluminiscencia. Ya no se le llama emisión, como cuando emitían porque estaba en una llama o en una corriente eléctrica, sino que ahora se llama fotoluminiscencia porque lo estoy excitando con luz, de ahí viene lo de foto, y luminiscencia porque está emitiendo luz, ¿vale? Se llama fotoluminiscencia. Entonces, ambos, la absorción y la fotoluminiscencia, son procesos en los que el primer paso es estimular a la muestra con luz. Por tanto, ¿qué es lo que el proceso, cómo se puede describir? Pues que aquí llega una cierta intensidad de luz, que llamo I sub 0, ¿vale? Antes de atravesar mi muestra, y a la salida de mi muestra, la misma luz que ha entrado sale, pero con menor intensidad. Es decir, parte de esa luz se ha absorbido, y por tanto, esas moléculas que están ahí se han excitado. ¿Dónde está la luz que falta? La luz que falta se la ha quedado este. ¿Y en forma de qué? Pues en forma de que ha pasado a estados excitados. Se ha producido un fenómeno de absorción. ¿Veis? Ahora esos fenómenos de excitación por luz se pintan unas líneas continuas. Puede ser el salto de 0 a 1 o el salto de 0 a 2. Y yo eso lo puedo registrar. Digo, mira, esta longitud de onda no absorbe nada, no... ¡Pum! Y de repente aquí se absorbe muchísimo. En el espectro, si yo lo veo en la pantalla, veo que donde antes había un color, ahora hay una línea oscura, ¿no? Pues significa que se ha absorbido. Y puedo medir esas longitudes de onda y cuánta luz se ha absorbido a esas longitudes de onda. Muy bien. Bien, y entonces, midiendo esa cantidad de luz absorbida a distintas longitudes de onda, ¿vale? Por ejemplo, aquí este salto que es más grande sería la longitud de onda más corta, y este salto que es más pequeño, como es más pequeño en menos energía, significa mayor longitud de onda, pues sería esta longitud de onda mayor de aquí. Podría medir cualquiera de las dos, sin embargo, como en el espectro veo que tiene más intensidad, bastante más, este salto de energía menor, pues cogería esa longitud de onda para medir. ¿Por qué? Porque me va a dar una señal más clara. Esto es una señal muy chiquitita que se puede confundir con el ruido enseguida, ¿no? Bien, eso sería un proceso de absorción, ¿vale? Y en cuanto a la fotoluminiscencia, bueno, pues es lo que sucede o lo que puede suceder después de un fenómeno de absorción. Una vez que ha absorbido la molécula, tiene que relajarse. Puede que se relaje sin emitir luz, por tanto por procesos no radiantes, en cuyo caso ese proceso de relajación no me sirve porque no puedo medirlo por espectroscopía, o puede pasar que se relaje emitiendo luz. Entonces, si una vez que he excitado con luz y ya están las moléculas excitadas, ahora esas moléculas vuelven a su estado fundamental emitiendo luz, a esa luz emitida le llamo luminiscencia, fotoluminiscencia. Y esa luz emitida hay de dos tipos, ¿vale? Fluorescencia y fosforescencia. Y tenemos que saber distinguir uno de otro, porque además dan lugar a dos técnicas distintas, las técnicas de fluorescencia y las técnicas de fosforescencia. Bien, entonces para entender bien la fluorescencia y fosforescencia necesitamos entender las diferentes posibilidades de relajación que hay en átomos y en moléculas. Bien, este es el proceso de absorción y justo después vendría la relajación. En los átomos, pues los átomos, un átomo libre solo tiene energía electrónica. ¿Por qué? ¿Qué otros tipos de energía hay aparte electrónica? Pues hay energía vibracional, pero para que haya algo vibrando tiene que haber un enlace, y un átomo solo no tiene ningún enlace, luego no hay vibración. Y tampoco tiene energía rotacional, porque para que haya algo rotando, ¿vale?, tiene que haber dos cuerpos, de manera que uno rote respecto al otro. Bien, luego tampoco tiene energía rotacional. Y esos son los tres tipos fundamentales, ¿no? Está la electrónica, la vibracional y la rotacional. Entonces, como no tiene ni vibracional ni rotacional, pues solo me queda electrónico. Por eso los átomos tienen muchos menos niveles de energía, porque ni vibran ni rotan.
y los niveles, las energías electrónicas en las que puede estar un átomo, pues son mucho menos numerosas que el número de estados vibracionales o rotacionales, ¿vale?, en una molécula. ¿Qué quiere decir esto, energía electrónica? Bueno, pues un átomo que es un núcleo y un montón de electrones alrededor. Entonces, si yo cojo todos los electrones, este es mi núcleo positivo, ¿no?, y echo los electrones encima, pues los electrones primero van a cubrir al núcleo y los que están más externos pues se van a distribuir en torno también al núcleo, pero de un modo más extenso, ¿no? Bien, hay electrones más internos, electrones más externos. Bien, en cualquier caso, los electrones tienen distintas posibilidades de ordenarse, de distribuirse en torno al núcleo. Entonces, a cada forma distinta de distribuirse los electrones en torno al núcleo, cada forma distinta tiene una energía diferente, habitualmente. Una energía diferente. Y a cada una de esas energías posibles le llamo energía electrónica. O sea, cuando un átomo está pasando de un nivel electrónico fundamental a un primer estado excitado, lo que está cambiando es la forma de distribuirse los electrones alrededor del núcleo, ¿vale? Bien. Y esos saltos de energía son estas líneas que ya estamos acostumbrados a ver. Esas líneas. Muy bien. Entonces aquí tenéis un montón de elementos de la tabla periódica donde se muestra en cada uno las líneas que emite. Y veis que cada uno emite unas líneas diferentes. Es como un código de barras individual. Un DNI. Cada especie emite sus propias líneas. Muy bien. Y además unos emiten más, otros menos. Bien. Luego, en los átomos solo hay saltos entre niveles electrónicos. Ahora, en las moléculas hay bastante más posibilidades, ya lo he dicho. Hay posibilidad, aparte de energía electrónica, o sea, aparte de la forma en que se distribuyen los electrones ahora entre los varios átomos que forman la molécula. Imagina una molécula de agua, ¿no? Un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno unidos. Entonces, esos son tres núcleos, dos núcleos de hidrógeno y un núcleo de oxígeno, y alrededor de ellos un montón de electrones. Bueno, pues esos electrones de la molécula también tienen distintas formas de distribuirse en torno a los núcleos. Entonces, cada una de esas formas distintas de distribuirse da una energía, habitualmente una energía diferente, y esas son las energías electrónicas. Pero aparte de esas energías, que por supuesto están cuantizadas y solo pueden existir determinadas energías posibles, también una molécula ya, a diferencia de los átomos, puede vibrar. Por ejemplo, una molécula de agua puede vibrar los enlaces oxígeno-hidrógeno, o puede vibrar el ángulo, ¿vale?, el ángulo que hay entre el oxígeno y cada uno de los dos hidrógenos. Una molécula que forma un ángulo y ese ángulo se puede cerrar o se puede abrir. Eso también sería una vibración. Bien, las energías que hacen falta para cambiar el modo en que vibra una molécula son bastante menores que las que hace falta para cambiar la distribución de los electrones. Cambiar la distribución de los electrones es una cuestión de alta energía. Cambiar el modo en que vibra una molécula es una cuestión de energía media, no demasiado alta, ¿vale? Bien, y también una molécula, pues la molécula de agua, por tanto, puede rotar, por ejemplo, ¿no? Los hidrógenos alrededor de los oxígenos, lo que sea, rotaciones. Bueno, pues la energía que hace falta para cambiar el modo de rotar la molécula son todavía menores a las vibracionales, mucho más pequeñas, ¿vale? Mucho más pequeñas. Entonces, son tan distintas en orden de magnitud la energía electrónica de la vibracional de la rotacional que puedo considerarlas separadamente y suponer que la energía total es la suma por separado de la electrónica, la vibracional y la rotacional. Bien, eso se vería en este esquema. Los niveles verdes son estados electrónicos. ¿Veis? Para cambiar de un estado electrónico al siguiente hace falta mucha energía. Los estados rojos son estados vibracionales. ¿Qué quiere decir estados vibracionales? Que mi molécula de agua no puede vibrar de cualquier manera. A lo mejor o vibra así, o ya la siguiente vibración es esta. Y la vibración intermedia no existe. Solo puede vibrar en determinados estados de energía vibracional. Y eso es lo que se observa en la experiencia, ¿vale? Bien. Bueno, pues el salto de energía que hay entre los modos de vibrar, pues son de este orden de magnitud. O sea, son bastante más pequeños que los saltos electrónicos.
quiero que os deis cuenta que estos estados vibracionales corresponden a este estado electrónico. ¿Vale? Aquí en este esquema solo estoy dibujando dos estados electrónicos. El fundamental, que es el de abajo, y el primer excitado. Esos son los electrónicos. Bueno, pues el estado electrónico fundamental, que significa una cierta distribución de electrones en torno a los núcleos, una vez que los electrones se han distribuido así, ahora, con esa distribución de electrones, ahora mi molécula puede vibrar. Con esos electrones distribuidos de esa manera puede vibrar. De distintas maneras. Entonces, las distintas maneras que tiene de vibrar para esa distribución electrónica son estos estados vibracionales, que corresponden a este estado electrónico. Bien, y los saltos ya veis que son más pequeños que los cambios electrónicos. Y lo mismo sucede ya para una misma distribución electrónica y un mismo modo de vibrar. Entonces ahora la molécula tiene varios modos de rotar. Entonces a cada estado vibracional le corresponden varios estados rotacionales, que también están cuantizados. Es decir, a lo mejor mi molécula rota así y ya la siguiente rotación es así. Y no hay rotaciones intermedias, ¿vale? Pues esos serían los estados que están pintados en negro. Entonces veis que el salto de energía entre estados rotacionales es mucho más pequeño que los vibracionales. Este estado vibracional, que corresponde a este estado electrónico, ¿vale?, tiene a su vez varios modos de rotar. Y este estado vibracional, que también es de este estado electrónico, tiene a su vez estos modos de rotar. Y así sucesivamente. Bien. Bien. Y entonces aquí veis estas transiciones, la transición electrónica, la transición vibracional, la transición rotacional, esas energías a fotones de qué frecuencia corresponden, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo quiero hacer un cambio electrónico, necesito del orden de 100 a 600 kJ/mol, es decir, longitudes de onda entre 10 y 780 nanómetros, es decir, ultravioleta visible. Si yo quiero pegar este salto, si yo quiero cambiar el modo en que se distribuyen los electrones, me tengo que ir al ultravioleta y al visible. Son saltos de alta energía. Si quiero cambiar el modo de vibrar, entonces me basta el infrarrojo, ¿vale? Longitudes de onda entre 0,78 y 300 micrómetros. Y si lo que quiero es solo cambiar el modo de rotar, pues entonces me bastan las microondas, ¿vale?, donde ya estamos hablando de 0,75 a 375 milímetros, ¿vale? Luego veis que son tres zonas del espectro diferentes. Si estoy midiendo luz que se absorbe en el infrarrojo, los cambios que se están produciendo son de tipo vibracional. Si estoy midiendo en el microondas, se están produciendo cambios rotacionales. Y si estoy midiendo en ultravioleta visible, se están produciendo cambios electrónicos en las moléculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces para ir concluyendo y llegar al aspecto, distinguir fluorescencia de fosforescencia, porque estamos todavía en la explicación de los procesos de luminiscencia, cuando yo he excitado con luz mi molécula y ahora mi molécula pasa al estado fundamental emitiendo su propia luz, a esa luz se le llama fotoluminiscencia. Hemos dicho que hay de dos tipos de fotoluminiscencia y dos tipos, fluorescencia y fosforescencia. Entonces tenemos que saber distinguirlas y a qué se debe la diferencia entre ellas. Entonces para eso tenemos que recordar el concepto de singlete y triplete, ¿vale? Bien, los estados fundamentales, un cambio de singlete a singlete excitado o a triplete excitado son cambios electrónicos. Estamos hablando de cambios de energías que están en el ultravioleta y en el visible, ¿vale? Porque veis que aquí, por ejemplo, estos dos electrones están con espines apareados, uno tiene el spin hacia arriba y otro el spin hacia abajo, ¿vale? Y además los dos están en este estado de más baja energía, mientras que ahora se absorbe un fotón de luz y uno de estos electrones se pasa al estado de arriba, al estado excitado, ¿de acuerdo? Bien, entonces este estado es de más alta energía, porque aquí los dos tenían baja energía, y ahora hay uno de baja energía, pero uno de alta energía, entonces la suma de las dos me queda una energía mayor aquí que aquí. Y esa diferencia de energía es la que me tendría que aportar el fotón que excita a mi especie.
Pero quiero que os fijéis en el spin. Este electrón que se ha excitado ha conservado su spin. Uno tenía el spin hacia arriba y otro el spin hacia abajo, ¿vale? Y resulta que el que se ha excitado, sí, ahora está en otro estado, pero sigue con el spin hacia abajo. Entonces, si yo sumo los dos spines, me sigue dando 0. Y como la suma de los dos spines me sigue dando 0, aunque ya no estén juntos, sigue siendo un singlete, porque la suma total de los spines es 0. Eso es un singlete. Sigue siendo singlete, pero ahora es un singlete excitado. ¿Por qué? Porque hay un singlete de más baja energía. Esto también es singlete, pero de más alta energía. Luego, cuando paso de un estado singlete fundamental a un singlete excitado, es un cambio electrónico que conserva el spin. El spin total sigue siendo 0. Bien, ahora, cuando estaba en el estado fundamental, en el mismo estado, en el mismo nivel, los dos electrones solo pueden estar apareados. No puede haber dos electrones con el mismo spin, ¿vale? Eso está prohibido. Con lo cual, pero cuando están juntos no queda más remedio que estar así. Pero cuando está excitado, ahora este electrón, si le da la gana, el que está excitado, puede cambiar su spin. Ya no hay problema, porque están en estados distintos. Entonces, si en el proceso en que el electrón se excita, no solo cambia de energía, sino que además cambia el spin, fijaos que ahora ya los spines ya no suman 0, ¿vale? Ahora sumarían 1, y como la multiplicidad de spin es 2 por el spin total más 1, 2 por 1, 1, porque la suma ahora es 1, 2 por 1, 1, más 1, 3, por eso se llama triplete, ¿vale? Entonces, si en este proceso el electrón cambia de spin, porque puede hacerlo, entonces ahora ya no es un estado singlete, sino que es un estado triplete. Los dos spines hacia arriba, triplete. Están en estados distintos. Bien, pues entonces esto también sería un estado excitado porque tiene más energía que el estado inicial, tiene más, pero ya no es singlete, es triplete. Y eso hace que tenga una energía distinta, generalmente menor, ¿vale? Menor que el singlete excitado. O sea que en orden de energía, después del singlete fundamental, que es el que está más bajo, vendría el triplete excitado. El triplete excitado es un poco más estable que el singlete excitado, ¿vale? O sea que en orden de energía, este sería el de energía más baja, este sería el siguiente en energía mayor y este ya sería el siguiente en energía mayor, ¿vale? En crecimiento de energía. Esto en las moléculas se representa a través de este esquema, que lo veremos con más detenimiento en el, creo que es en el tema 5, cuando veamos la luminiscencia. Este diagrama, pero con más fenómenos todavía, se le llama diagrama de Jablonski, ¿no? Pero ya hablaremos de esto más adelante. De momento quiero que veáis que aquí se están representando 3 estados electrónicos, o sea, 3 modos de distribuir los electrones. El singlete 0, que este es el estado fundamental, el de más baja energía. Se representan también los estados vibracionales que tiene cada estado electrónico, ¿vale? Para esta distribución de electrones, estos son los modos de vibrar. Para esta distribución de electrones, estos son los modos de vibrar. Y para esa distribución de electrones, esos son los modos de vibrar, ¿vale? Bien. Entonces, en las líneas rojas se representa la absorción. Inicialmente todas mis moléculas están en el estado de energía más baja. Eso siempre. Y ahora, de ahí, cuando están ahí, reciben los fotones, por ejemplo, de luz ultravioleta. Y hace que esas moléculas puedan pasar a cualquiera de los estados, bueno, al estado singlete excitado, ¿vale? He pasado del singlete fundamental al singlete excitado, está cambiando el spin, perdón, no está cambiando el spin, se está manteniendo el spin, paso del singlete al singlete excitado, ¿vale? Por eso paso de S0 a S1, pero cuando llega al S1, la molécula puede caer en cualquiera de los niveles vibracionales. ¿Veis? Puede caer en este, cualquiera de los niveles vibracionales. Parto del mismo nivel, el más bajo en energía, pero llego a niveles, al mismo nivel electrónico, pero a distintos niveles vibracionales. Claro, eso hace que los saltos, que son saltos que tienen pequeñas diferencias, pero las tienen entre unos y otros, me den distintas longitudes de onda, muy parecidas entre sí, por tanto muchas líneas como muy juntitas, que corresponden a cada uno de estos saltos diferentes. Sería el fenómeno de la absorción. Ahora,
¿Qué sucede una vez que se ha absorbido? Pues que todas esas moléculas se relajan. Y ahí la relajación se produce siempre como mínimo en 2 pasos. Primero se produce una relajación vibracional, representada por esta flecha, que es una relajación que se debe a ir perdiendo energía por vibración, por energía cinética, por colisiones, ¿no? Me voy relajando a través de movimiento, pero no emito luz. Esa relajación es muy rápida, tan rápida que no hay ningún otro proceso de relajación que pueda competir con él. Entonces, por ejemplo, porque alguien podría pensar, bueno, si la molécula está aquí, ¿por qué no cae directamente emitiendo luz? Porque no le da tiempo. Los procesos en los que la molécula cae emitiendo luz son más lentos que la relajación vibracional. Entonces, antes de que cualquier molécula se plantee caer en el estado fundamental emitiendo luz, ya se ha relajado vibracionalmente. Con lo cual, en cuanto se han excitado, todas ellas se han relajado y acaban en el estado de más baja energía dentro del singlete excitado, aquí abajo. Ahí están todas. Y ahora, una vez que están ahí, pueden suceder 2 cosas que da lugar a la fosforescencia y a la fluorescencia. Por un lado, esas moléculas pueden decir, bueno, pues ya caigo al estado fundamental y emito luz. Ahí estoy pasando de singlete 1 a singlete 0, es decir, se conserva el spin. Entonces, cuando al caer del estado excitado al fundamental se conserva el spin, eso es un salto, una caída que está permitida por las reglas de la cuántica, ¿vale? Permitida. Y la luz se le llama fluorescencia. No cambia la multiplicidad de spin. Es un salto permitido por la cuántica, por tanto sucede muy rápidamente, más lentamente que la relajación vibracional, pero muy rápido, porque es un salto permitido, ¿vale? Y se le da el nombre de fluorescencia. Fijaos que en este caso, aunque todas caen desde este nivel, cuando caen al estado fundamental pueden caer a cualquiera de los niveles vibracionales del estado fundamental, a cualquiera de los niveles vibracionales. Con lo cual, cada una de estas líneas es un salto ligeramente distinto y por tanto le corresponde una longitud de onda ligeramente distinta. Es decir, son varias líneas de longitudes de onda muy parecidas, que aparecen muy juntitas. Pero en el proceso de absorción estaba viendo los niveles vibracionales del estado excitado, mientras que en un proceso de fluorescencia estoy viendo los niveles vibracionales del estado fundamental. Bien, hemos dicho que una vez que se relaja, la primera opción es que caigan emitiendo luz, pero hay una segunda opción, y es que la molécula que está aquí diga, oye, que aquí al lado tengo otros estados y no me cuesta nada de energía pasarme de este singlete 1 a este estado triplete 1. Paso de aquí a este nivel vibracional de este estado triplete. Estos son los niveles vibracionales de este estado y este estado vibracional tiene la misma energía que este. Con lo cual a la molécula no le cuesta energía pasarse del singlete a ese estado triplete. No le cuesta nada. Entonces puede hacerlo. A eso se le llama cruce entre sistemas. Si eso se produce, entonces ahora la molécula no ha cambiado en energía en ese momento, pero ya no es singlete, sino que es triplete. Es decir, estaban así y resulta que este que está excitado ha hecho point y se ha dado la vuelta. Perdón, estaban así, que es singlete, y ahora ha hecho así y ha pasado a triplete. No le ha costado nada de energía, ¿vale? Pero ya no es singlete, ha pasado a ser triplete. Se produce un cruce entre sistemas. Y como aquí hay un montón de niveles vibracionales, pues ¿qué es lo más rápido? La relajación vibracional. Empieza a vibrar, empieza a moverse y empieza a disipar energía, a perder energía sin emitir luz. Se relaja vibracionalmente esta línea de aquí. Pim, 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 hasta que llega al nivel más bajo dentro del triplete. Bien, y ese proceso es muy rápido, mucho antes de que pueda caer y emitir luz y todo lo demás. Es un proceso rapidísimo. Con lo cual, las moléculas que se produzca el cruce entre sistemas acaban todas aquí abajo, en el triplete de más baja energía. Y ya una vez que están ahí, pueden caer al estado fundamental emitiendo luz. ¿Qué sucede? Que ahora las moléculas van a caer necesariamente de un triplete a un singlete. Cambia el spin.
y esas transiciones no están permitidas. Las transiciones que conservan el spin están permitidas, mientras que las que cambian el spin están prohibidas. No se puede cambiar el spin. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nunca se va a dar? No. Si está prohibido no quiere decir que nunca se dé. Si está prohibido quiere decir que se va a dar con mucha más dificultad. Y por tanto que va a suceder mucho más lentamente. Son procesos terriblemente lentos. Bien, pues a la luz que se emita de esta manera, cuando pasa de triplete a singlete, por tanto una transición prohibida, que ocurre muy lentamente, a esa luz que yo puedo medir y detectar, a esa luz le llamamos fosforescencia. Luego, si os fijáis, tanto la fluorescencia como la fosforescencia son procesos de luminiscencia, se emite luz una vez que lo he excitado con luz, vuelven a emitir luz, pero son procesos distintos. Uno muy rápido, porque es permitido, fluorescencia, y otro muy lento, porque es prohibido, y es fosforescencia. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es lo que aquí se describe. Entonces, fijaos que en el proceso de absorción que hemos visto antes, yo me fijaba en la intensidad de luz que entra y la intensidad de luz que sale, y por tanto medía la cantidad de luz que se había absorbido. Bien, de la luz que yo le di, ¿cuánta queda al final? De la que yo le di. A la salida, yo sé que ha entrado 100 y a la salida ha salido 60. Pues hay 40 que se ha quedado dentro. Eso es absorción. Bien, en las de luminiscencia no me interesa la luz que yo lo dé para excitarla y por tanto no me interesa la luz que se ha absorbido. Lo que yo voy a medir es la luz que emite mi muestra. La luz que emite mi muestra, que es una luz distinta de la que yo le di para excitarla. Y eso está representado por todas estas flechitas que aparecen en todas direcciones, ¿vale? Entonces yo ahora voy a medir la intensidad de la luz que está emitiendo mi muestra que ha sido excitada con luz, ¿vale? Y esa luz que está emitiendo mi muestra se llama luminiscencia y puede ser fluorescencia o fosforescencia. En ambos casos, como sé que las longitudes de onda que va a emitir son las de esa especie, pues me fijo de las longitudes de onda que emiten el espectro, cuál es, digamos, la más intensa, ¿vale? De las longitudes de onda de fluorescencia que emite, ¿cuál es la más intensa? Pues esa es la que uso para medir. ¿Por qué? Porque me va a dar una señal grande. Por tanto, voy a cometer menos error en la determinación. Muy bien, aquí tenéis, hay muchos minerales, bueno, aparte de minerales, hay animales. Por ejemplo, los escorpiones son fluorescentes. Y muchos peces también son fluorescentes. Pero los minerales también. Los billetes también tienen marquitas fluorescentes. Entonces, ¿en qué distinguimos la fluorescencia de la fosforescencia? A nivel fenomenológico, de observación directa, pues que la fluorescencia es inmediata. Y solo se observa mientras estoy excitando. Es decir, estos minerales están emitiendo porque están siendo al mismo tiempo iluminados con luz ultravioleta. Entonces, constantemente estoy iluminando, con lo cual estoy excitando y a la vez eso que excito está volviendo al estado fundamental emitiendo la fluorescencia. Suceden a la vez prácticamente. ¿Por qué? Porque la fluorescencia es muy rápida. En cuanto yo apago la lámpara fluorescente que está iluminando esto, todos estos minerales dejan de emitir luz inmediatamente. ¿Por qué? Porque las últimas moléculas que hayan sido excitadas inmediatamente caen, emiten su última luz y desaparece. Ya no hay moléculas excitadas. Tardan nada en emitir luz y estar todas ya en el estado fundamental de vuelta. Con lo cual yo solo observo fluorescencia mientras estoy iluminando con luz ultravioleta. En la fosforescencia no ocurre eso. Si yo ilumino con luz ultravioleta, sé que estoy excitando moléculas. Ahora estamos hablando de fosforescencia, quiere decir que en el proceso las moléculas van a pasar a estado triplete. Las moléculas excitadas. Y una vez que están en estado triplete, su única salida es caer al singlete emitiendo luz, pero ese salto está prohibido.
Y entonces, ¿qué pasa? Que sucede muy lentamente. Es como si se hubiera formado un montón de moléculas excitadas, un montón, y un cuello de botella enorme. Entonces, están todas las moléculas esperando a que le llegue el turno de caer. Van cayendo poquito a poco, y entonces tarda muchísimo en desactivarse el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo apago la luz de excitación, yo sigo viendo, ya no estoy iluminando con ultravioleta, pero yo sigo viendo cómo ambas muestras siguen emitiendo luz. No es como en fluorescencia, que en cuanto apago la lámpara se acabó. Aquí no, aquí siguen. ¿Por qué? Porque tardan mucho más tiempo en caer las moléculas. ¿Por qué? Porque el salto está prohibido. Es un salto de tripleta singlete. Entonces van con cuentagotas, cayendo al estado fundamental con cuentagotas. Entonces, hasta que no cae la última molécula no deja de emitir luz. ¿Ves? Esto es justo al apagar la luz, sigue emitiendo, y a los 4 minutos, por ejemplo, esta muestra de aquí todavía sigue emitiendo luz. Han pasado 4 minutos, y todavía no han terminado de caer todas las moléculas del estado fundamental. Bueno, pues en cualquier caso yo puedo detectar tanto la luz fluorescente como la luz fosforescente y utilizar esa señal que siempre va a ser, se pueden buscar las condiciones en que sea directamente proporcional a la concentración. Puedo utilizar esa señal para medir mi analito como señal analítica. Muy bien, pues fijaos, ya hemos visto tanto cómo se descubrió que la luz estaba compuesta de fotones, como que los mismos átomos y moléculas solo podían existir en distintos estados de energía, y como consecuencia de eso hemos podido interpretar todas las posibilidades de técnicas espectroscópicas, ya sea emisión, ya sea quimioluminiscencia, ya sea absorción o ya sea luminiscencia, tanto fluorescencia como fosforescencia. Bien, pues solo nos queda, y esto ya es cortísimo, es comparar qué aspecto tienen los espectros atómicos y los espectros moleculares, ¿no? Más o menos ya ha salido, con lo cual voy a ir muy rápido, ¿no? ¿Esto qué representa esta figura? Bueno, ahora estamos viendo los espectros de emisión, ¿vale? Emisión. Bueno, pues esto es el espectro de emisión de una muestra obtenida excitando con una llama de oxígeno e hidrógeno. Por eso es emisión, porque el modo de excitar es con calor, no es con luz, sino con calor. Muy bien. Entonces se puede distinguir líneas y bandas, ¿vale? ¿Veis? Esto que son picos muy intensos, estos son líneas, ¿vale? Esto es una línea, esto es otra línea, que en particular esta es del potasio y esta es del cobre. Pero además de líneas, también veo como bandas anchas. Esto ya no es una línea, porque además son un montón de longitudes de onda juntas. Esto es una banda. Entonces, las líneas son propias de átomos libres, porque solo tienen estados electrónicos. Entonces, el número de longitudes de onda que pueden emitir son muchos menos, ¿no? Entonces, son líneas discretas. Mientras que una molécula, como tiene un montón de estados vibracionales y rotacionales, la cantidad de saltos posibles muy parecidos unos a otros son muchas. Entonces se juntan todas esas longitudes de onda y me forman una banda en lugar de líneas discretas, ¿no? ¿Veis? Este es el ejemplo de emisión para un átomo. Yo lo he excitado con una llama, por ejemplo, y cuando cae al estado fundamental, en este caso de un 4p a un 3s, de un 3p a un 3s, me da igual. Cuando cae de un estado a un estado fundamental, pues en este caso emite a 330 nanómetros, que es este salto, y a 590 nanómetros, que es este salto. En cambio, una molécula, yo la excito también con una llama, y ahora desde el estado excitado 1 y el estado excitado 2 caen al estado fundamental, pero ahora puede caer a cualquiera de los niveles vibracionales. En un átomo no, porque no hay niveles vibracionales. En una molécula sí, porque sí hay niveles vibracionales. Entonces, en la emisión, yo voy a ver un montón de longitudes de onda muy parecidas, pero distintas y, por tanto, muy juntas entre sí, muy juntitas, que me forman bandas. Esto me daría una banda, que voy a llamar banda 1, que sería el salto del nivel 1 al nivel 0, y una banda, que es este conjunto de longitudes de onda, la banda 2, que sería el salto del nivel 2 al nivel 0. ¿Vale? Bien. ¿Veis? Aquí tenéis la comparativa. Mientras que en un átomo yo solo tendría 2 líneas, en una molécula yo tengo un montón de líneas, pero esas líneas están como agrupadas en bandas. Bien,
Pasamos a la absorción. Entonces, fijaos, esto es benceno. Veis que aquí, bueno, esto es sodio, entonces esto es una línea, esto es otra línea, son como bandas, pero muy estrechitas, por eso se le llaman líneas, son picos muy estrechos. Esos son átomos, en este caso sodio. Pero las moléculas ya sabemos que dan bandas, porque tienen niveles vibracionales. Entonces, por ejemplo, el benceno, en vez de ver líneas discretas, veo una banda ancha que se une a otra banda ancha, que se une a otra banda ancha. Cada una de esas bandas grandes, anchas, implica el salto de un estado electrónico a otro estado electrónico. Lo que para un átomo era una línea, en una molécula se transforma en una banda. ¿Por qué? Porque los niveles vibracionales hacen que haya muchas longitudes de onda parecidas, pero distintas. Por tanto, muchas líneas juntas entre sí. Hay muchos saltos diferentes. Para un mismo salto electrónico hay muchos saltos pequeños vibracionales diferentes, que juntitos todos hace que se vea como una banda. Si tengo un nivel de resolución suficiente, digo, puedo distinguir poquito a poquito, pues me doy cuenta que en realidad esta banda es esto que está aquí. Veo que en realidad está formado por un primer pico, otro pico, otro pico. Cada uno de esos piquitos de una banda es justamente el salto a un nivel vibracional distinto, ¿eh? Pero claro, hace falta tener mucho poder de resolución para distinguir un piquito de otro. Si no tienes mucho nivel de resolución, pues se te mezclan todos y lo que ves es una banda ancha, ¿vale? Esto es claramente un espectro molecular, son bandas, y esto es un espectro atómico, son líneas, ¿no? Muy bien. Bien, la diferencia era que en emisión yo los niveles vibracionales que veo en las bandas, en la banda 1, en la banda 2, si tengo suficiente resolución, la diferencia de energía entre esos piquitos es la diferencia de energía de los niveles vibracionales del estado fundamental, estos niveles vibracionales. Mientras que en absorción no son los del estado fundamental, porque ahora en absorción vienen de aquí, del estado de 0 a E1 y del estado de 0 a E2, a cualquiera de los niveles vibracionales del estado 1 o a cualquiera de los niveles vibracionales del estado 2. Luego ahora la diferencia entre esos piquitos es la diferencia entre los niveles vibracionales. Por ejemplo, si esa fuera la banda 1, pues esa diferencia entre los piquitos sería la diferencia de energía entre los niveles vibracionales del salto de 0 a 1. Mientras que si el salto de 0 a 2 fuera esta banda de aquí, pues la diferencia entre esos piquitos sería la diferencia de energía entre los niveles vibracionales del estado E2, ¿vale? El salto de 0 a 2, pero las diferencias de energía que veo son las de estos niveles vibracionales para la banda 2 y estos niveles vibracionales para la banda 1. Así que, a diferencia de en el proceso de emisión, en absorción, los niveles vibracionales que veo son los niveles vibracionales de los estados excitados, del estado 1 o del estado 2. Mientras que en emisión, los estados vibracionales que veíamos eran los vibracionales del estado fundamental, ¿vale? Bien. Perfecto. Pues listo, con esto, ¿vale? Aquí queda el proceso de absorción y aquí queda el proceso de emisión, ¿ok? Molecular, ¿eh? Este sería el estado electrónico fundamental, este sería el primer estado electrónico excitado y este sería el segundo estado electrónico excitado. Y estas rayitas son los niveles vibracionales de este nivel electrónico, estas rayitas son los niveles vibracionales de este nivel electrónico y estas rayitas son los niveles vibracionales de este nivel electrónico. Entonces veis que en la absorción lo que veo son los niveles vibracionales de los estados excitados y en la emisión lo que veo son los niveles vibracionales del estado fundamental, Con esto ya hemos llegado al final de esta parte.